Buenos días, doctor y compañeros de la maestría. El tema que veremos a continuación corresponde al ejercicio de la acción penal privada, sus fundamentos, antecedentes, así como las diversas cuestiones en las cuales este nuevo modelo, ni tan nuevo como veremos un poco más adelante, se ha venido a convertir en parte de los derechos de los ofendidos. Debemos de recordar en primer lugar que la acción privada se conocía como un monopolio que podía realizar únicamente el agente del Ministerio Público. Empero, la reforma de 2008 trae consigo aparejada esta nueva forma de ejercicio que es la acción penal por particulares. Es decir, ya no existe el monopolio exclusivo del agente del Ministerio Público. Pero, ¿qué implica esta facción? ¿Cuáles son los retos que aborda? Bien, veremos primero que nada unos antecedentes. El doctor Héctor Fix Zamudio define la acción penal como aquella que ejercita el Ministerio Público ante el juez competente para que se inicie el proceso penal, se resuelva sobre la responsabilidad del inculpado y, en su caso, se aplique la pena o medida de seguridad que corresponda. Este autor hace ver lo que mencionamos como el monopolio del ejercicio de la acción penal y la señala como una exclusividad del agente del Ministerio Público, lo cual se aplica en el contexto señalado, monopolio del ejercicio de la acción penal, que tuvo un periodo de vigencia desde la Constitución de 1917 hasta la reforma constitucional de junio del año 2018. ¿Pero siempre fue esto así? No. Vemos que esto no siempre fue así. Pues el Liberto Soto Castillo Soberanes nos señala que bajo la vigencia de la Constitución de 1857, la investigación de los delitos correspondía exclusivamente a los jueces, no así al Ministerio Público. Y agrega Castillo Soberanes que en los debates del Constituyente de 1856 a 57 no prosperó la idea de instituir a la figura del agente del Ministerio Público. Y de ese modo se permitió exclusivamente a los jueces el investigar los delitos, pero lo anterior daba también la facultad a los ofendidos de acudir directamente a los tribunales. Pues se consideraba entonces que los ofendidos no podían ser sustituidos por alguna otra persona o institución, en este caso la institución del Ministerio Público. Además, se solayó en aquel entonces que con el Ministerio Público independizado del órgano jurisdiccional se retardaría la acción de la justicia, pues se tenía que esperar a que dicho órgano ejercitara la acción penal. Empero, como hemos visto en la práctica, no es que se retarde la acción, sino que el órgano del Ministerio Público, al ser un ente especializado en las ramas del derecho, la ejercita una vez que se tienen por acreditados los elementos para realizar la acción penal, para llevarlo a cabo ante jueces. Sin embargo, es de tomarse en consideración que este ejercicio se ha prestado actualmente a corruptelas y sí algunos malos manejos. Pero ¿qué beneficios tiene a favor o en contra de esto? Bien, a la postre el sistema constitucional de 1857 en consecuencia generó un sistema de inequidad, opresión y abuso por parte de los jueces. Es decir, el juez ya se convertía, era hasta cierto punto una era parcial. Por lo que el constituyente de 1917 fue quien decidiera quitar a los jueces la facultad de investigar los delitos y a los particulares sus derechos de actuar directamente ante los tribunales, otorgando al Ministerio Público dichas facultades y quedando encargado los jueces exclusivamente de la imposición de penas. Bien, como vemos, queda esta división que prevaleció hasta junio de 2008, pero también se prestó en este caso
excluir aquellos supuestos en los cuales el Ministerio Público considerara que no había delito, no obstante la querella o denuncia recibida, y también se crea una cierta corrupción con las consecuencias que conocemos. Bien, pero en la reforma de 2008, junio de 2008, fue necesaria la discusión donde se impone pues de nueva cuenta el ejercicio de la acción penal privado por particulares, en los cuales tenemos que es relevante conocer cuál fue el dictamen de las cámaras de diputados y de senadores sobre la observación del artículo 21 constitucional respecto al ejercicio de la acción penal privada. Dicho dictamen nos manifiesta que en relación con el ejercicio de la acción penal y con el ánimo de hacer congruentes todas las modificaciones al sistema de procuración y administración de justicia que contempla la reforma, se hace evidente la necesidad de romper con el monopolio de la acción penal que actualmente tiene la figura del Ministerio Público. Al efecto, esa reforma abre la posibilidad de ejercer directamente la acción penal por parte de los particulares, y en los casos que precisamente prevea la ley secundaria. Esto sin perjuicio de que el Ministerio Público puede intervenir en estos supuestos para salvaguardar el interés público, lo que contribuirá a la forma importante de elevar los niveles de acceso a la justicia en materia penal. Asimismo, nos señala dicho dictamen que respecto a este ejercicio de la acción penal por parte de los particulares se prevén dos modalidades. La primera es la relativa a la posibilidad de que se adhiera a la acusación del Ministerio Público, la cual ya fue explicada al abordar el tema de la intervención en el juicio, es decir, en la forma de la coadyuvancia. Y la segunda, a través del ejercicio autónomo de esa facultad para determinados casos previstos en la ley. Así, el ejercicio de la acción penal en estos supuestos será evidentemente excepcional, solo en aquellos casos en los que el interés afectado no sea general. Al igual que el caso de la coadyuvancia, esta posibilidad no debe traducirse en que el Ministerio Público se atienda a los casos, en virtud de que éste deberá tener intervención de que ya de por sí le confiere el artículo 21 constitucional. Tales posibilidades permitirán hacer más transparente la procuración y administración de justicia, toda vez que se da pauta para la existencia de un control ciudadano sobre las funciones de procuración de la justicia. ¿Pero qué implica este poder ciudadano? Vamos a ver en este momento lo que nos señala la legislación al respecto y cuál es la manera, el proceso que se debe de acudir para realizar la acción penal por parte de particulares. Bien, pero debemos manifestar que en la conclusión la razón por la que se incorpora la figura de acción penal en el proceso penal señala por último perdón, esto es nota como veremos, de un diputado, de donde se obtiene el tema. Esto fue para contribuir en forma importante a elevar los niveles de acceso a la justicia en materia penal, estimando que dicha intervención debería ser evidentemente excepcional y solo en aquellos casos en los que el interés afectado no sea general. La acción penal privada, en los casos que no pudiera ejercer directamente por la víctima ofendido, debería combinarse con la figura de la plena coadyuvancia en el proceso y la adherencia a la acusación pública. Bien, en el sistema que tenemos, como hemos visto en anteriores ocasiones, se establece ya la figura de la coadyuvancia. ¿Y en qué punto se realiza? Al momento que el Ministerio Público presenta la acusación, el ente particular, en este caso el afectado de los derechos, la víctima o ofendido, a través de su asesor jurídico, de igual manera acompañado de se puede integrar como coadyuvante en el ejercicio de la acción. ¿Y qué efectos tiene esta coadyuvancia? Que podrá en su momento ya ser parte del proceso, puede interponer recursos, hacer observaciones a la acusación, etc. Es un punto en la coadyuvancia, pero otro sería conocerse la acción privada por su cuenta desde el inicio. Como antecedente tenemos en un contexto internacional que la acción privada en Latinoamérica se encuentra considerada en 9 países latinoamericanos. Y hay una tendencia unánime a considerar entre esos países que los delitos de acción privada son aquellos que afectan el honor o la intimidad personal, el honor o la intimidad personal. Es decir, son delitos muy básicos, como veremos dentro de los requisitos dentro del código. Y en orden decreciente algunos de contenido patrimonial, como el libramiento de cheques sin fondo, actos de propiedad intelectual, lesiones, nulidad matrimonial, atentados al pudor. Esto en Latinoamérica. Y en 4 países se contempla también la posibilidad de transformar la acción pública en privada cuando no existe un interés público gravemente comprometido.
Ahora bien, vamos a lo que nos señala el código. El artículo 426 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos manifiesta que el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, pero podrá ser ejercido por los particulares que tengan la calidad de víctima ofendido en los casos y conforme a lo impuesto ante este código. Vemos que también contempla la acumulación de causas. Dice que solo procede a la acumulación de procedimientos de acción penal por particulares con procedimiento de acción penal pública cuando trate de los mismos hechos existe identidad de partes. Es decir, si el agente del Ministerio Público lleva por su cuenta la investigación, misma que lleva por su cuenta el particular, se puede decretar una acumulación de causas. Pero eso será una vez que ya se ejercite la acción penal ante el juzgador. ¿En qué supuestos procede? Aquí son los requisitos de procedencia de que nos señala. ¿En qué supuesto procede la acción penal por particulares? Nos señala el código que la víctima u ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por querella, que son la mayor parte de lesiones, abuso de confianza, etcétera, o cuya penalidad sea alternativa. O sea, puede ser en delitos contra la dignidad de las personas, como ejemplo, distinta a la privativa de la libertad, o cuya punibilidad máxima no exceda de 3 años de prisión. Como vemos, puede haber delitos que pueden exceder de esta penalidad de 3 años de prisión. Es decir, aquí nos platica una disyuntiva, es una u otra, u otra, u otra. No necesariamente tienen que converger todas. Pues cualquier delito de querella, como te enseñamos, contra el honor, lesiones, golpes simples, etcétera, o de pena alternativa, o la punidad máxima que no exceda de 3 años. En ese supuesto, la víctima ofendida podrá acudir directamente ante el juez de control ejerciendo acción penal por particulares, en caso que cuente con datos que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que alguna persona lo cometió. En tal caso, puede aportar él para ello los datos de prueba que sustenten su acción sin necesidad de acudir a gente del Ministerio Público. Pero bien, como vemos, aún así el Ministerio Público no está exento de participar. Una vez que esté conocimiento, el juez le dará vista a la gente del Ministerio Público para ver si quiere hacer alguna apreciación o observación al respecto. Pero aquí se denota que los registros de inicio de la investigación serán siempre parte del particular que los presente. Así, por lo tanto, nos dice el mismo código. Cuando a razón de la investigación de delito sea necesaria la realización de actos de molestia que requieran control judicial, la víctima ofendida deberá acudir ante el juez de control. Es decir, quizás para recabar en este caso, quizás el aseguramiento de cosas o recabar testimoniales. Cuando el acto de molestia no requiera control judicial, la víctima ofendida deberán acudir ante el Ministerio Público para que se lo realice. Y en ambos supuestos, el Ministerio Público continuará con la investigación y en su caso decidirá sobre el ejercicio de la acción penal. Bien, aquí nos señala el supuesto de que en la investigación se requiere intervención del juez o bien del Ministerio Público se le pide su auxilio, pero tomamos una que el Ministerio Público tiene conocimiento de investigar y decidir sobre el ejercicio o no de la acción penal. Como vemos, esta modalidad integra exclusivamente los supuestos necesarios para una investigación inicial y en el cual la acción penal la ejercitará a petición, en este caso, del ofendido. Los requisitos para el ejercicio de acción penal por particulares son similares a la presentación de la querella y deberá sustentarse en la audiencia ante el juez de control con los requisitos siguientes: el nombre de la víctima ofendido, y si la víctima es una persona jurídica, su razón social y domicilio, así como su representante legal, el nombre del probable responsable o imputado, el señalamiento de los hechos que se consideran delictivos con los datos de pruebas que lo sustentan y que establezca una probable participación del imputado, los que se acreditan los daños causados y su monto aproximado, así como aquellos que establezcan la calidad de víctima u ofendido, los fundamentos de derecho que sustentan la acción y la petición que se formule expresada con claridad y precisión. Así, una vez que se realiza dicho, el particular puede solicitar ante el juez la orden de comparecencia en contra del imputado, su citación a la audiencia inicial o el reclamo de la reparación del daño. Es decir, pido que se presente la persona, se le cite, doy un domicilio, por supuesto,
y hago necesito la reparación del daño. En cuanto a entonces la procedencia, el juez después calificará la admisión y constará que se cumplen los requisitos formales y materiales necesarios para ejercer la acción penal. De no cumplirse cualquiera de los requisitos antes mencionados, el juez prevendrá al particular para su cumplimiento ante la misma audiencia, y de no ser posible en dicha audiencia entre los 3 días siguientes. Y de no subsanarse o de ser improcedente su pretensión, se tendrá por interpuesta la acción penal y no podrá volver a ejercerse por parte del particular por esos mismos hechos. Ojo, lo anterior no impide que sí lo realice el agente del Ministerio Público. Admitida la acción penal promovida por el particular, el juez ordenará la citación del imputado a una audiencia inicial, claro, con los correspondientes apercibimientos en caso de no comparecer. El imputado debe ser citado a la audiencia más tarde entre las 48 horas siguientes en la que se fije la fecha de celebración de la misma. Y la audiencia se deberá celebrar entre los 5 a 10 días siguientes a aquel que tenga admitida la acción penal, informándole lógicamente al imputado en el momento de la citación del derecho que tiene de designar a ser acompañado y asistido de un defensor público o privado. Asimismo vemos algunas reglas generales que son, la primera es una prohibición que dice que la víctima ofendido que ejercita la acción penal ya no podrá acudir ante el Ministerio Público para solicitar su intervención para que investigue los mismos hechos. Asimismo, la carga de la prueba corresponde al particular. Vemos, aquí es donde nace un pequeño problema que quisiera hacer resaltar en cuanto a la acción penal particular, ya que estamos hablando de que con el debido respeto para el ofendido puede o no ser doctor en derecho, conocedor, etcétera. ¿Y qué tal si no conoce de la materia penal exclusivamente? ¿Sí? Sería como mandar a un particular ante un juez civil a realizar un juicio civil. La verdad que sí lo veo un poco complicado al respecto. Inclusive, una vez que se realiza la acción penal, se imputa, tiene la facultad también inclusive de presentar una acusación, a la cual serán aplicables las reglas previstas en la acusación presentada por el Ministerio Público. Y en la sustanciación del ejercicio de la acción penal por particulares se verá todo lo que resulte aplicable a las normas del procedimiento procesal en el código y los mecanismos alternos de solución de controversia. Es decir, aún así alcanzaría una salida alterna si la ley lo contempla como tal. Bien, aquí vamos a checar entonces una tesis un poco relevante. Es una tesis jurisprudencial, pero es una jurisprudencia por contradicción de tesis, que acaba de ser publicada el viernes 6 de noviembre de este año, que nos señala que el ejercicio de la acción penal particular de supuestos de procedencia es basándose en en el artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos dice la tesis lo siguiente, los hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes interpretaron el sentido gramatical del artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales para determinar los supuestos y condiciones de procedencia del ejercicio de la acción penal por particulares. Criterio jurídico de la primera sala. Una interpretación teleológica y gramatical de este último artículo revela que este contiene dos supuestos diferenciados de procedimiento para acción penal ejercida por particulares. El primero, cuando el delito de que se trate, siempre que sea perseguible por querella, tenga prevista una penalidad alternativa, entre las cuales no contempla alguna privativa de la libertad. El segundo, cuando el delito de que se trate, perseguible por querella, merezca una punibilidad máxima de 3 años de prisión y cumplió cualquiera de los dos requisitos o supuestos, el particular, en su carácter de víctima u ofendido, podrá presentarse ante el juez de control para ejercitar la acción penal. No dice la tesis y la justificación. La primera sala entiende que dado el grado de restricción que un proceso penal implica sobre los derechos de las personas imputadas, el derecho de las víctimas a ejercer la acción penal directamente debe entenderse como procedente solo en los casos que la ley determina y según los requisitos que establezca. Estos, claro, interpretados de manera estrictamente limitativa y restrictiva. Así, de la construcción gramatical del artículo se desprenden solo dos supuestos de procedencia para ejercer la acción penal privada. Esta interpretación gramatical corresponde con la finalidad constitucional de facilitar el acceso a la justicia a las víctimas y dar cabida a la acción penal por particulares, cuando se trate de delitos perseguibles por querella, de manera que se preserva el principio de reserva de la acción penal por parte del agente del Ministerio Público. Esta es la tesis de jurisprudencia 45, diagonal 2020,
décima época, publicada el viernes 6 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Diario Oficial de la Federación. Bien, ahora veremos otra tesis en la cual nos señala como un recurso en caso de que se niegue la acción penal privada, un supuesto en el cual, conforme el sistema de justicia en el Estado de México, la persona se fue a un amparo directo. Pero sin embargo, la tesis nos señala que este no es una determinación con la que se ponga fin al juicio, ya que conforme a eso entonces podría ocurrir a otros diferentes medios. Vemos. De una interpretación sistemática de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a un juicio simplemente lo den por concluido. En ese sentido, la resolución por la cual el juez de control no admite a trámite la acción penal privada no confiere competencia a un tribunal colegiado de circuito que le faculte concederse de tacto. Toda vez que, de acuerdo al contenido de los artículos 27, 28, 221, 240, 288, 293, 300, 309, 310, esta era del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el nuevo sistema procesal de corte acusatoria, adversarial y oral se clasifican etapas esenciales de preliminar o de investigación, intermedia y de preparación, y de juicio o recurso a etapa de impugnación y de ejecución de sentencia. Así, tomando en cuenta que la determinación de no admitir la reflexión de la referida acción penal se ubica en la primera etapa, esto es, entre el inicio de la investigación, se concluye que dicha determinación encuadra en el supuesto de procedencia del juicio de garantía previsto en el artículo 114, fracción 3 de la Ley de Amparo. Es decir, actos de tribunales judiciales ejecutados fuera de juicio, propio de la Comisión de Juez de Distrito, es decir, un amparo indirecto. Por el juicio de amparo directo es procedente al no tratarse de una resolución que ponga fin a un juicio. Bien, con esto concluiríamos lo que es a breve modo, a ver, reseña lo que es la acción penal privada. Reitero lo manifestado, que los problemas que implica más que nada de que la víctima pueda ser o no un doctor en derecho, de que por estas circunstancias se le escape una cuestión procesal. Yo creo que sí sería perjudicial aquí, más que nada porque quizá le precluiría algún derecho, quizá estaría mal la acusación, entonces le va a determinar en juicio, aún no obstante que tenga el auxilio del Ministerio Público. Pero recuerden que ese auxilio es solamente para ciertas circunstancias y no invade la facultad tanto de presentar, acreditar los medios de prueba, la carga de la prueba corresponde al particular y en su momento hacer una acusación que cumpla todos los lineamientos. Como bibliografía tenemos que esto se tomó del Semanario Judicial de la Federación por las tesis, el Código Nacional de Procedimientos Penales y también el escrito visible en la página web que integro, que es de Arturo Villarreal Palos, la reforma constitucional en materia penal de junio de 2018 y el desarrollo de la acción penal privada. Bien, por su atención muchas gracias y nos vemos en clase.